Si me estás escuchando, quiere decir que estás en el 2023, así como lo oyes. Este es nuestro primer podcast del 2023 y yo estoy muy feliz y agradecida con Dios por darme la oportunidad de conectar con cada uno de ustedes y que juntos sigamos creciendo en nuestras áreas espirituales y esa conexión especial con el Padre, eso que nos ayuda a ser mejores hijos y hijas y además vivir su propósito a totalidad en nuestras vidas. De verdad que debería ser un primer podcast que hable de plan de acción, de la agenda del año, de las cosas que tal vez tú deberías hacer, que yo debería hacer, que Perencejo debería hacer, pero al final no es así. Nosotros estamos enfocados siempre a través de este podcast de abrirle nuestro corazón para que juntos podamos crecer. Además, sin ningún plan específico de esas cosas que deberían ser simplemente porque están de moda o es lo que debería hablar. No. Al contrario, siempre le hablo desde mis vivencias, mis propios miedos, alegría, gozo y todas las cosas que ustedes puedan imaginarse que tiene un ser humano en sus emociones. Y bueno, yo en estos días reflexionando este cierre del 2022 y inicio del 2023, pues estuve pues con este tiempo con el Señor tratando de conectar mi espíritu, mi mente, mi cuerpo, porque he decretado la palabra enfoque para este año 2023 en mi vida, ya que siento que hasta este momento he podido crear junto con el Señor una estabilidad que me hace sentir en paz, que me hace sentir tranquila, con mucho gozo, con mucha felicidad. Pero a veces nosotros tenemos pues todo ¿cómo se dice esta palabra? Cuando se construye una casa, es como una zapata, eso sería la palabra, es toda esta zapata para construir, pero si tú no estás enfocado dónde va la siguiente etapa de la casa, pues al final tu cansancio será extremo y quiero enfocarme verdaderamente con esas cosas que primero quiero construir y aquellas que quiero posponer para más adelante, sin dejar que la ansiedad de esas cosas que quiero ver realizadas me arrope, sino entendiendo que estoy viviendo un día a la vez y disfrutando cada etapa que el Señor me permite vivir. Ahora estoy en esta etapa a 100% de ser mamá, aunque uno siempre va a ser mamá 100%, pero lo digo ya desde lactar a mi bebé, estar con ella 100%, y aun cuando me voy a reintegrar al área laboral en este mes en curso, pues siento crear ese plan, esa planificación que no la afecte a ella, que no me afecte a mí, porque estoy bien apegada a pasar tiempo con ella y con mi esposo, y de verdad que lo he disfrutado muchísimo. Tal vez ni debería estar contándote todo esto en la introducción del podcast, pero ustedes saben que trato de ser lo más humana posible en toda la conversación y de que ustedes puedan conectarse conmigo y darse cuenta de que así como el Espíritu Santo utiliza pequeñas cosas para hablarme a mí, así también lo puede hacer contigo. Y justamente yo le preguntaba algo al Espíritu Santo en estos días y era por qué a nosotros los seres humanos se nos hace tan difícil creernos que la felicidad que estamos recibiendo es real, que la felicidad que estamos recibiendo es una felicidad que no va a ser pasajera, que no va a venir una catástrofe o una situación para quitarnos o arrebatarnos. Eso inclusive la palabra tiene un versículo que enfoca esto, de que no podemos temer a las malas noticias, porque a veces nuestra mente y nuestro corazón nos dice, ay, ¿cuándo será que se acabará este momento de gozo? Y más cuando tú vienes de muchas situaciones en tu vida, de que tal vez sacaron lo peor de ti, que tal vez pues aunque tú tuvieras momentos de gozo, siempre pues te llevaba a esos momentos de tristeza. Inclusive si fuiste de esas personas que los momentos de tristeza fueron más largos que los momentos de felicidad, entonces tú deberías escuchar este podcast hoy. Si conoces a alguien que haya sentido esto o pasado esto en su vida, pues también envíale el podcast y juntas vamos a estar respondiendo esto que el Señor estuvo respondiendo a mi vida. Y justamente el Señor me llevó a Jeremías 2:13. Y de verdad que Dios tiene todo en sus manos. No hay nada que el Señor se le escape. Lo más pequeño Él lo tiene en sus manos. Inclusive Él sabía que en esta temporada de mi vida yo le iba a hacer esta pregunta. Y ya Él me tenía leyendo el libro de Jeremías. Entonces era como que yo iba a caer ahí, ¡puf!, directo al libro de Jeremías y a este capítulo para poder responder lo que el Señor ha estado ministrando a mi vida. Y dice en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas
que no retienen agua. Y a mí me impacta mucho porque en este momento Dios estaba hablándole al pueblo de Israel y a todas las cosas que habían hecho, pues cómo se habían vuelto a espalda de Dios y cómo el Señor estaba utilizando al profeta Jeremías para hablarle de todas estas cosas. Pero no quiero entrarme al enfoque de la historia, sino a lo que el Señor le estuvo hablando a ellos. Cómo nosotros estamos tantas veces en la misma posición del pueblo de Israel, que dejamos el agua viva por crear nuestra propia felicidad. Y ahí es que está el punto de ese famoso dicho que dice: la felicidad no dura para siempre. La felicidad del pobre no dura para siempre. Ay, disfruta de este momento porque mañana puede ser que estés llorando. O sea, comienzan a decir la gente, a quitarle valor a lo que es la felicidad, al sentimiento de gozo, al sentimiento de gratitud que nosotros podemos sentir. Y a veces, inclusive desde niños, nuestros padres o nuestro tío, nuestros familiares nos hacen sentir de que tal vez deberíamos estar disfrutando este instante como si fuera el último, porque mañana no va a haber gozo, porque ese momento que tú tienes ahí es el que debes disfrutar ella. Y a veces esta condición, en vez de motivarnos o darnos paz o darnos seguridad, lo que realmente crea en nosotros es un tipo de ansiedad o de tristeza, de no disfrutar ni siquiera el momento, porque estamos pensando en lo que todavía no ha pasado, que puede pasar negativamente a nuestro favor o en contra de nosotros. Y de verdad que esto me llena a mí de muchísimas respuestas que han sido pues traídas a mi vida a través del Espíritu Santo, porque el Señor me decía: bueno, Luisa, al final, obvio que la felicidad del mundo nunca va a ser eterna. La felicidad que tú misma te creas nunca va a ser eterno, porque lo único eterno soy yo. Así que siempre y cuando tu felicidad esté basada en lo que el mundo te pueda dar, esté basada en tus propias fuerzas, en tu propia prudencia, entonces al final eso será una agua que nunca quedará permanente en tu vida. Y por eso en este versículo se hace este enfoque de cómo nosotros dejamos la fuente de agua viva, que es el Señor, por cavar cisternas. Para los que no saben o nos ven desde otro país, nos escuchan desde otro país, las cisternas son pozos que se hacen donde se echa el agua, se almacena el agua y luego se distribuye para cosas del hogar o para uso propio. Entonces, al final me llama mucho la atención de cómo a veces nosotros estamos empeñados en cavar esa propia felicidad. Por ejemplo, cuando me case, voy a ser feliz. Cuando tenga tal trabajo, voy a ser feliz. Cuando me coma tal cosa, voy a ser feliz. Cuando tenga tal casa, voy a ser feliz. Esos son como opciones que tú haces para crear tu propia felicidad, sin darte cuenta que al final de todo, esas son emociones pasajeras, es una felicidad efímera, porque son como esas cisternas, como dice la palabra en Jeremías 2:13, que están rotas. ¿Cómo una cisterna rota? Bueno, cuando tú echas agua en este pozo y hay un hoyo, se va a ir a otro lado, se va a vaciar, no va a tener ningún tipo de sentido de que sea tratada de llenar, porque nunca va a ser colmada de agua. Al contrario, cuando nosotros estamos conectados a la fuente de agua viva, la fuente de agua viva que es Dios, es una agua que no está condicionada a que le echen agua, porque en sí Dios es el agua, Dios es esa fuerza, Dios es como lo máximo de todo. Entonces al final a mí me llama mucho la atención de esto, porque a veces muchos de nosotros estamos tan empeñados en crear nuestras propias cisternas que no podemos disfrutar la verdadera felicidad o el verdadero gozo que el Señor nos regala. Y por eso yo quiero explicarte que entre esas tres cosas que nosotros debemos saber cuando nosotros buscamos cavar nuestras propias cisternas, cuáles son esos puntos que nosotros terminamos perdiendo cuando buscamos cavar nuestra cisterna. El primer punto es que nos vamos a agotar. O sea, por eso es que a veces ustedes ven esas personas que dicen: wow, yo trabajo tanto, yo trato de salir con mis amigos, yo trato de viajar, pero al final siempre tengo esta infelicidad. Al final me siento cansado, me siento agotado de seguir luchando. Inclusive he tenido la oportunidad de hablar con personas que aparentemente tienen una vida completamente exitosa, lleno de felicidad, y me dicen: Luisa, estoy cansada, quiero morirme. Y tú dices: wow, pero ¿por qué? Si tú te ríes mucho, si tú tienes una vida exitosa, bendecida. Y me decía: no, es que voy forzado.
voy forzado, o sea, siento que esta felicidad yo le estoy empujando. Y eso pasa cuando nosotros tratamos de crear nuestras propias cisternas. Nos vamos a agotar porque estamos tratando de que nuestra felicidad sea basada en nuestras fuerzas. Y cuando entonces basamos nuestra felicidad en base a nuestras fuerzas, el día que tú estés cansado no vas a poder descansar, porque vas a seguir en un agotamiento constante, porque si tú te detienes, se va a detener esa felicidad que tú has creado. Entonces eso es lo mismo como cuando tú estás empujando un carro. En el momento de que tú decidas pararte y dejar de empujar el carro, al final pues el carro va a dejar de correr. Eso es lo mismo que se aplica a la felicidad cuando nos tratamos de crear nosotras mismas o nosotros mismos nuestra felicidad. Otro punto es que todo gozo que busquemos será pasajero. Sí, toda cisterna que tratemos de llegar, oh, wow, mi cisterna está llena. Levántate al otro día y la vas a encontrar vacía. ¿Por qué? Porque está rota. Nada puede estar fundamentado que no sea en Dios. Y ay, Dios mío, a veces nosotros nos encanta agotarnos porque sí. Nos encanta vivir pues en una constante lucha porque sí. Simplemente porque nosotros mismos nos provocamos ese dolor. Cuando Dios lo está poniendo fácil, yo soy su agua viva. Yo soy su agua viva. Y yo les ponía el ejemplo en un podcast pasado de la mujer del pozo, cómo ella había tratado de llenar su vida con muchísimas cosas, pero no había probado el agua viva que es Cristo Jesús. Y yo no te estoy hablando esto como un cliché. Verdaderamente, cuando tú tienes la oportunidad de probar a Dios como el dador de tu gozo, el dador de tu felicidad, todo tiene sentido. Por eso, en un último punto de esas cosas que nosotros debemos saber a la hora de cavar nuestras propias cisternas, es que nada de lo que hagamos será suficiente, porque nacimos para que nuestro gozo sea el Señor, como yo les decía, porque al final Dios es nuestra porción, Dios es nuestro gozo. ¿Y por qué te digo que Dios es nuestro gozo? Por lo siguiente, porque cuando tú entiendes que Dios es tu gozo, hasta la tristeza tiene sentido. Cuando tú entiendes que Dios es tu porción, que Él es tu fuerza, aún aquellas cosas que puedan traerte tristeza, tú la vas a ver con un sentido contrario a lo que Satanás quiera ministrarte, porque tú sabes en quién tú confías, tú sabes en quién tú esperas, tú sabes quién es tu bondad, tu porción, tu gozo, ay Dios mío, aquello, esa agua viva que te da ese motivo de seguir adelante. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que lo que dice en Eclesiastés 3 es real, pero solamente lo vamos a comenzar a entender cuando nos damos cuenta quién es el agua viva que nos alimenta. Porque Eclesiastés dice que hay tiempo para morir, hay tiempo para vivir, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Cuando nosotros entendemos que nuestra agua viva es el Señor, aun cuando esos días negros vengan, porque hay días negros, hay momentos fuertes. Cuando esos momentos fuertes vengan, tú no te vas a sentir completamente hundida en un hoyo sin salida. Tú vas a sentirte que caíste. Pero allá desde lo lejos tú vas a ver una pequeña luz brillando y esa voz diciéndote, vamos, te caíste pero te levantas. Te caíste pero te levantas. Vamos, con más fuerza, estoy aquí. No estás solo. ¿Por qué? Porque tu felicidad no está basada en tu propia fuerza, sino en la voz de Dios, en el amor de Dios, en la guianza de Dios, en ese propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando tú entiendes que tu gozo y tu felicidad está en Dios, al final vives sin miedo. Porque es ese miedo a que lo que estoy viviendo no me lo merezco, obvio que no me lo merezco, pero Dios le ha placido darlo. Este gozo que estoy viviendo se va mañana. Esta felicidad que tengo en mi matrimonio, que tengo con mi hija, que tengo con mis padres, que tengo con mis amigos en mi área laboral, se va mañana. ¡Wow! No, cuando Dios es tu porción, tú te das cuenta que aunque llueva en la noche, en la mañana va a salir el sol. ¿Entienden? Porque no es que no habrá momentos fuertes, sino que en medio de esos momentos fuertes el gozo no te hará falta, porque Dios es tu deleite. Y a veces se puede escuchar como un cliché, Luisa, tú estás diciendo esto muy fácil, que es al final lo que tú me quieres enseñar con este podcast. Es lo que dice en Jeremías 29:11. Sé muy bien
lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Y aquí es donde quiero ponerle la tapa al pomo. Ustedes saben que me gusta esa frase. Y es decirle que al final, cuando entendemos que los planes de Dios siempre van a estar por encima de lo que yo pueda sentir, comenzamos a descansar en Él. Y es justamente lo que el Señor está ministrando a mi espíritu y a mi corazón. Luisa, yo quiero que tú aprendas a descansar en mí. Y tal vez es lo que Dios hoy quiere que tú escuches. Quiero que aprendas a descansar en mí. Esos planes que tal vez tú estás diciendo no va a salir como quiero, no va a fluir. Todo eso que tú piensas que no va a funcionar si está bajo la voluntad y el propósito de Dios para tu vida. Todo este sentimiento de que toda tu felicidad puede irse en cualquier momento a la deriva y de que no sabes hacia dónde vas, eso tienes que entregárselo al Señor, porque el Señor nunca te va a dejar a la deriva. Y el mejor ejemplo lo tenemos con el faro y el barco. ¿Por qué el faro no se mueve a otros lugares? No, porque el faro siempre va a estar en el puerto seguro que tú necesitas llegar. Y eso debe ser Dios para nuestras vidas. Debe ser ese faro de luz que siempre nos haga sentir esa seguridad. No importa qué tan alta fuera la marea, no importa qué tan difícil sea la tormenta que quiere levantarse en nuestra contra. Si nuestro barco está siendo guiado por el faro correcto que es Dios, al final siempre llegaremos a puerto seguro. Siempre vamos a cantar victoria. Así que yo estoy orando hoy en el nombre de Jesús para que todo aquello que te haga sentir que no mereces ser feliz, que no mereces sentirte gozoso, pleno, colmado, bendecido por las cosas que Dios te está entregando y que te va a continuar entregando, pues que tú puedas entender que sí puedes sentirlo. Que sí puedes tener la oportunidad de ser feliz, que sí puedes tener la oportunidad de sentirte plena, de sentirte pleno, porque esa es la porción de Dios para tu vida. Aquellos que escogen a Dios no siempre deben vivir en lágrimas, en miseria, en tristeza. No. Ya un precio fue pagado por ti, por mí. Ya el Cordero fue Jesús. Entonces, lo que Dios tiene para ti es gozo, es felicidad. Van a venir los procesos, pero en medio de ese proceso también habrá gozo, porque vas a entender que no es a la manera tuya, no es a la manera de Luisa, es a la manera de Dios para tu vida. Así que, por favor, deja de estar cavando cisternas que al final están rotas, que al final no te van a llevar a ningún lado, y entrégate completamente al agua viva que es Cristo. Dale la oportunidad a Él de llenar tu sed. Dale la oportunidad a Él de dirigir tu gozo. Dale la oportunidad a Él de darte la plenitud. Dios te puede dar plenitud en tu familia, en tus finanzas, en tu trabajo. Pero eso solamente es añadidura de lo que verdaderamente importa, que es Él. Así que hoy yo quiero decirte de una forma muy especial: deja de estar agotando fuerzas donde no debes agotar fuerzas, y enfócate en lo que sí debes agotar fuerzas, que es en amar a Dios, en servirle a Dios, porque ya todo lo demás está escogido y guardado por Él para tu vida. Te puedo decir que Dios para ti quiere sonrisas, quiere paz, quiere amor, no quiere linternas rotas, quiere gozo, mucho gozo y mucha agua de bendiciones para tu vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.